Cada 40 segundos, en algún lugar de este planeta, alguien sufre un derrame cerebral. Para cuando termines esta frase, otro cerebro habrá sido afectado. Cada año, el derrame cerebral cobra la vida de casi 6 millones de personas en todo el mundo, siendo la segunda causa principal de muerte y la razón número 1 de discapacidad permanente. Lo que nadie te dice con suficiente claridad es que en un gran número de casos, el cerebro te envía advertencias muy específicas horas o días antes del derrame grave. Solo tienes que saber cómo reconocerlas. Si buscas información de salud explicada de forma sencilla, sin dramatismos ni rodeos, considera suscribirte y darle me gusta a este video. Un derrame cerebral no es simplemente que estabas bien, te caíste y despertaste en el hospital. En la mayoría de los casos, es el desenlace predecible de vasos sanguíneos que se han estado deteriorando durante años. Si algo es predecible, al menos es parcialmente prevenible. Ese es el objetivo principal de este video. Cuando la gente habla de derrame cerebral, en realidad se refiere a dos eventos muy distintos en el cerebro. Uno es el derrame hemorrágico. Un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, la sangre se derrama dentro o alrededor del cerebro, forma un coágulo que comprime el tejido cerebral y muchos de esos pacientes fallecen. El otro es el derrame isquémico. Un vaso no se rompe, sino que se bloquea. El flujo sanguíneo se detiene en una parte del cerebro y las células cerebrales en esa zona comienzan a morir en aproximadamente 4 a 6 minutos. Los derrames isquémicos representan alrededor del 85% de todos los derrames cerebrales, así que en eso me centraré hoy. Para entender por qué cada minuto cuenta, necesitas comprender lo exigente que es tu cerebro. Pesa aproximadamente 4 kilogramos, cerca del 2% de tu peso corporal, pero utiliza alrededor del 20% del oxígeno que inhalas y aproximadamente el 25% de toda la glucosa que circula en tu sangre. Es un centro de control que nunca se apaga y necesita un suministro constante de combustible. Corta ese combustible incluso por unos pocos minutos y las células comienzan a morir de formas irreversibles. Por eso los médicos dicen que un derrame cerebral es una carrera contra el tiempo. Literalmente una carrera para salvar tejido cerebral antes de que se pierda para siempre. La mayoría de la gente pasa por alto lo que estoy a punto de decir. Para que una arteria cerebral se bloquee repentinamente, el terreno suele haberse preparado durante años. Las paredes del vaso han estado dañadas, se han acumulado depósitos y coágulos, y la abertura se ha ido estrechando. Esto no es una explosión de la nada, sino el último paso de un largo proceso. A lo largo de ese camino, tu cuerpo suele enviar señales de advertencia. El problema es que nadie te ha enseñado a leerlas. En medicina, esos primeros avisos se llaman ataques isquémicos transitorios, o AT para abreviar. Transitorio simplemente significa temporal, viene y se va. Imagina una arteria carótida, la principal arteria del cuello, que lleva sangre desde el corazón hasta el cerebro. Con los años, una placa grasa se forma en la pared interna, justo donde la arteria se ramifica. La abertura se estrecha lentamente, y en algún momento, el vaso ya estrecho entra en un breve espasmo. El flujo sanguíneo se detiene durante unos segundos o unos minutos, y el área cerebral alimentada por esa arteria básicamente se apaga durante ese corto tiempo. Ves o sientes un síntoma de derrame. Luego el espasmo se relaja, el flujo sanguíneo regresa y el síntoma desaparece y piensas que estás bien de nuevo. Lo que la investigación realmente muestra es que un ataque isquémico transitorio muy a menudo precede a un derrame isquémico mayor, típicamente dentro de las siguientes 72 horas. Esos 3 días son tu ventana de oportunidad, donde el desastre aún puede prevenirse. La mayoría de la gente no aprovecha esa ventana porque el episodio de advertencia fue corto, extraño y luego desapareció, así que se convencen de no tomarlo en serio. Estos episodios de advertencia suelen durar desde medio minuto hasta quizás 10 minutos. Es exactamente por eso pasan desapercibidos. Puedes estar en tu cocina, en la ducha, saliendo de un coche, y para cuando te detienes a pensar, el síntoma ya ha pasado. Pero cada uno de esos episodios es tu cerebro enviando un mensaje final muy claro. Estoy a punto de tener serios problemas. Quiero guiarte a través de las 5 grandes señales de alarma y explicar no solo cómo se ven, sino también qué está sucediendo realmente dentro de tu cuerpo en cada ocasión. La primera señal de advertencia es la ceguera temporal en un ojo. Te levantas, caminas hacia la cocina y de repente un ojo se oscurece o se nubla, como si alguien hubiera bajado una cortina negra sobre ese ojo o hubiera untado la lente con barro gris. Parpadeas unas cuantas veces, quizás te frotas el ojo y en segundos o un minuto como máximo tu visión regresa. Entonces lo achacas a haberte levantado demasiado rápido o a pasar demasiado tiempo frente a la pantalla.
En realidad, esa cortina es casi siempre un pequeño coágulo o un pequeño fragmento de placa que se desprendió de la pared de tu arteria carótida, viajó hacia arriba y obstruyó brevemente la arteria que alimenta el ojo. La arteria de tu ojo no es un tubo aislado y aleatorio. Es una rama directa de la arteria carótida interna que alimenta tu cerebro. Cuando el coágulo o fragmento de placa se encaja en esa pequeña arteria ocular, la sangre no puede pasar. Así la retina, el tejido sensible a la luz, pierde su suministro de sangre por un momento y ves oscuridad o una mancha en lugar de una imagen clara. Cuando el coágulo se desplaza y el flujo sanguíneo se reanuda, la visión vuelve y te sientes afortunado. Tuviste suerte porque ese mismo coágulo podría haber avanzado 2 milímetros hacia una arteria cerebral. Y entonces, en lugar de un apagón de 1 minuto en un ojo, estarías frente a una pérdida permanente del habla, parálisis de un brazo y una pierna, o la muerte. Los médicos tienen un nombre clásico en latín para ese apagón de un ojo, amaurosis fugax, que literalmente significa ceguera fugaz. Los neurólogos tratan esa frase como una alarma de incendio. Si un paciente describe un episodio así, recibe una evaluación urgente porque el riesgo de un derrame real en las próximas horas es alto. Los registros hospitalarios muestran un patrón en el que una persona ignora 2 o 3 de estos episodios oculares y el siguiente es el grande en el cerebro. La segunda señal de advertencia es el entumecimiento u hormigueo repentino en un lado de tu cuerpo. La palabra médica es parestesia, pero puedes imaginarlo como tu piel actuando borracha. Puede ser todo el brazo, solo la mano, la mitad de la cara o incluso un lado completo del cuerpo. Se siente como agujas, como algodón, o como si esa parte del cuerpo se hubiera vuelto de goma. El detalle clave es que aparece de la nada mientras estás simplemente sentado, caminando o hablando. Dura unos minutos y luego desaparece por sí solo. Probablemente alguna vez te hayas dormido sobre el brazo, donde la compresión nerviosa causa entumecimiento que se aclara al moverte. Eso es diferente. En ese caso, tu cerebro y médula espinal están bien. Comprimiste un nervio y tan pronto como el flujo sanguíneo y la posición se normalizan, la sensación regresa en 1 o 2 minutos. Con un AT, el problema no está en el brazo, sino en el área del cerebro que mapea la sensación de ese brazo. Y el episodio no tiene nada que ver con la postura. Una cosa más que vale la pena saber: los síntomas de un derrame cerebral suelen ser unilaterales porque cada hemisferio cerebral controla y siente el lado opuesto de tu cuerpo. Cuando ambas manos se entumecen de manera uniforme, eso a menudo apunta a problemas de la columna cervical. Pero un entumecimiento repentino en un solo lado que se resuelve después de unos minutos es una razón sólida para hacerse revisar por riesgo de AT y derrame cerebral. La tercera señal de advertencia es una pérdida repentina de coordinación, lo que la gente describe como un andar de borracho sin haber consumido alcohol. Estás en una superficie plana y familiar y de la nada, tu pie aterriza en el lugar equivocado. Tu pierna se siente débil o gomosa, o te tambaleas contra la pared por un segundo, o te golpea una sensación de giro repentina y fuerte que te hace agarrarte a una silla o al marco de la puerta. Aunque no estabas girando, no moviste la cabeza bruscamente y no acababas de levantarte de la cama. La parte de tu cerebro que te mantiene equilibrado y coordina el movimiento suave se llama cerebelo. Se encuentra en la parte baja de la parte posterior de tu cráneo, como un pequeño cerebro extra. Calcula constantemente dónde está tu cuerpo en el espacio y con qué fuerza debe contraerse cada músculo para que camines recto en lugar de zigzaguear. El cerebelo recibe su suministro de sangre de arterias que suben por los huesos del cuello hasta la parte posterior de la cabeza, lo que los médicos llaman el sistema vertebrovascular. Si el flujo sanguíneo en esas arterias disminuye bruscamente, incluso por unos segundos, el cerebelo falla esencialmente. Es entonces cuando de repente te desvías hacia un lado, pisas mal o sientes un mareo violento sin razón aparente. En la práctica clínica existe un patrón en el que las personas descartan estos episodios como zapatos malos. Estaba cansado, o debe ser mi presión arterial, y solo descubren más tarde que eran ataques transitorios cerebelosos. El mareo benigno suele tener un desencadenante claro: darse la vuelta en la cama, girar la cabeza rápidamente, una condición conocida del oído interno. Pero el mareo espontáneo e intenso, sumado a cualquier dificultad para caminar recto, debe tratarse como un posible AET hasta que un médico descarte una causa vascular. La cuarta señal de advertencia está en tu habla. Antes de continuar, quiero aclarar algo. Si ocasionalmente no puedes recordar el nombre de tu vecino, o si olvidas temporalmente la palabra para cepillo de dientes, eso no es un signo de derrame cerebral. Es un momento normal de "lo tengo en la punta de la lengua", que ocurre más cuando estás cansado o estresado.
Lo que preocupa a los neurólogos es algo bastante diferente. Cuando tu habla se interrumpe tan gravemente que incluso tú sientes que algo anda muy mal. Hay dos áreas principales del habla en el cerebro de la mayoría de las personas, ambas generalmente en el hemisferio izquierdo. Una área, a menudo llamada área de Broca, te ayuda a formar palabras y a enviar instrucciones claras a los músculos de tu lengua, labios y mandíbula. Cuando esa región pierde flujo sanguíneo, puedes entender todo lo que la gente dice, sabes lo que quieres responder, pero no puedes pronunciar las palabras. Salen arrastradas, entrecortadas o atascadas. La otra área, a menudo llamada área de Wernicke, te ayuda a comprender el habla y a organizar tus propias oraciones para que tengan sentido. Cuando esa zona está en problemas, una persona puede hablar con fluidez, pero decir tonterías completas, como una ensalada de palabras, y puede que no entienda frases sencillas dirigidas a ella. Si cualquiera de estos problemas del habla aparece repentinamente y luego desaparece después de unos minutos, eso es clásico de un AT. No de estaba cansado. No puedes ignorar el habla alterada solo porque se corrigió sola. Eso es como si la alarma de tu casa sonase, se detuviera por sí misma, y tú decidieras que probablemente no era nada. La quinta señal de advertencia es menos obvia y sorprende a la mayoría de la gente. Es una combinación de ciertos cambios en la piel y dolores de cabeza nuevos e inusualmente fuertes. La condición de la piel es el vitíligo, parches de piel pálida o completamente blanca donde las células productoras de pigmento han dejado de funcionar. El vitíligo es un proceso autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario comienza a atacar tus propias células pigmentarias como si fueran extrañas. Cuando tu sistema inmunitario se desvía de su objetivo de esa manera, a menudo no se detiene en un solo órgano. En muchas personas, ese mismo proceso autoinmune también puede inflamar silenciosamente el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Ese revestimiento interno se llama endotelio, una capa de células microscópicamente delgada que recubre el interior de cada arteria como una superficie antiadherente súper suave. Cuando el endotelio está sano, los componentes de la sangre se deslizan y nada se pega realmente. Cuando está dañado por la inflamación, se vuelve áspero y cicatrizado, y las cosas comienzan a adherirse. Colesterol, plaquetas, varias proteínas inflamatorias, formando las semillas de placas y coágulos con el tiempo. El vitíligo por sí solo no te condena a un derrame cerebral, pero si además desarrollas dolores de cabeza frecuentes e inusualmente intensos que no encajan con tu patrón habitual, esa combinación merece un estudio vascular adecuado en lugar de un enfoque de esperar y ver. Los dolores de cabeza en general son complicados porque muchas personas culpan a los vasos sanguíneos cuando el problema real está en otro lugar. Una causa muy común de dolor de cabeza diario o frecuente es el desgaste de las pequeñas articulaciones entre la segunda y tercera vértebra cervical, básicamente artritis en el cuello. Esa degeneración articular puede irritar los nervios cercanos y enviar dolor a la cabeza, lo cual no tiene nada que ver con una arteria cerebral bloqueada. Además, muchas personas tienen una hernia de disco cervical no diagnosticada, y si nunca se aborda, en casos graves puede amenazar el suministro nervioso a tus brazos o piernas. Los dolores de cabeza no deben simplemente adormecer con pastillas a largo plazo. Necesitan ser descifrados con un médico, especialmente cuando cambian de carácter o se asocian con otras señales de advertencia como las que acabamos de cubrir. Ahora quiero hablar sobre lo que realmente daña tus vasos sanguíneos desde el interior, porque aquí es donde reside uno de los mayores mitos. Mi colesterol es normal, así que estoy a salvo de un derrame cerebral. El riesgo de derrame no se trata solo de lo que flota en tu sangre. Se trata mucho de la condición de ese revestimiento endotelial en el interior de tus vasos. Piensa de nuevo en la idea de la sartén antiadherente. Mientras el recubrimiento está intacto, la comida no se pega. Una vez que lo rayas y lo dañas, todo comienza a adherirse y quemarse. El primer enemigo importante del endotelio es el azúcar en sangre crónicamente alto. La glucosa es el combustible de tus células, pero para pasar de la sangre a las células endoteliales, necesita insulina, la hormona que básicamente abre la puerta a la célula. Cuando tu cuerpo no produce suficiente insulina o tus células se vuelven resistentes a ella, puedes tener mucha azúcar en la sangre mientras las células del revestimiento de los vasos siguen muriendo de hambre. Las células hambrientas se dañan, pierden su forma e incluso pueden desprenderse de la superficie interna, dejando atrás parches ásperos y cicatrizados. Esas zonas cicatrizadas no pueden contraerse correctamente cuando tu presión arterial cambia. Los médicos llaman a esto una pérdida de reserva vasomotora, lo que significa que el vaso ha perdido su flexibilidad. Y esos puntos ásperos son plataformas de aterrizaje perfectas para el colesterol malo,
específicamente las lipoproteínas de baja densidad, además de plaquetas y otros componentes sanguíneos. Con el tiempo, estos depósitos se convierten en las placas que estrechan y endurecen tus arterias. Este proceso comienza años antes de que alguien te diga oficialmente que tienes diabetes. Incluso la prediabetes leve, donde tu glucosa está solo ligeramente por encima de lo normal, es suficiente para dañar el endotelio silenciosamente durante mucho tiempo. El segundo gran enemigo vascular es el tabaquismo. El humo del cigarrillo contiene miles de sustancias químicas y docenas de ellas son conocidas como cancerígenas. Pero para el derrame cerebral, la preocupación es específicamente su efecto sobre el endotelio y la propia sangre. Con cada cigarrillo, los compuestos tóxicos golpean la superficie interna de tus vasos y causan daño químico directo e inflamación. Al mismo tiempo, la nicotina y el monóxido de carbono hacen que tu sangre sea más espesa y pegajosa, aumentando la facilidad con que las plaquetas se agrupan y los coágulos se forman. Cuando combinas una pared de vaso dañada e inflamada con sangre espesa y pegajosa, creas las condiciones ideales para que un coágulo obstruya una arteria cerebral. Por eso los fumadores tienen aproximadamente de 2 a 4 veces más riesgo de sufrir un derrame isquémico en comparación con los no fumadores, con cifras similares de colesterol y presión arterial. La presión arterial añade otra capa de confusión, porque el mito aquí va en la dirección opuesta. Muchas personas han oído que el derrame cerebral proviene de la presión arterial alta, por lo que les aterra una lectura alta, y se sienten aliviados cuando la presión es baja o normal. La presión arterial crónicamente alta, la hipertensión, es absolutamente uno de los factores de riesgo más fuertes para el derrame cerebral porque, con los años, estresa y debilita físicamente las paredes de los vasos y acelera la formación de placas. También es el principal impulsor de los derrames hemorrágicos, donde un vaso literalmente se rompe. Sin embargo, hay un giro. Un derrame isquémico a menudo ocurre no en el pico de la presión arterial, sino en un punto relativamente bajo. Imagina una arteria cerebral que ya está estrechada en más de la mitad debido a una placa. Es como una tubería de agua que alguien ha apretado por el medio. Mientras la presión en el sistema se es lo suficientemente alta, algo de agua sigue pasando por ese segmento estrecho. Pero si la presión general cae, el flujo a través de ese punto estrechado puede disminuir a casi cero, especialmente si un pequeño coágulo se atasca allí y el sistema no tiene suficiente empuje para moverlo. Por la noche, mientras duermes, la presión arterial baja naturalmente entre un 15 y un 20%. Esta es una caída fisiológica normal, no una enfermedad. Si ya tienes una arteria estrechada por una placa, esa caída nocturna puede ser suficiente para convertir un bloqueo parcial en una detención completa, especialmente si se ha formado un coágulo en esa placa mientras estabas recostado tranquilamente. Esa es una de las razones por las que algunas personas se acuestan sintiéndose bien y se despiertan con síntomas de derrame cerebral, o alguien los encuentra así por la mañana. La edad juega un papel, pero no de la manera simplista del derrame solo para personas mayores que escuchas en las cenas familiares. Sí, el riesgo de derrame aumenta significativamente después de los 50 años y se duplica aproximadamente con cada década adicional. En adultos mayores, las causas dominantes tienden a ser la aterosclerosis, acumulación de placa, junto con la hipertensión de larga duración y los problemas del ritmo cardíaco. Pero entre el 10 y el 15% de los derrames ocurren en personas menores de 45 años. En esos pacientes más jóvenes, los registros muestran diferentes causas: anomalías congénitas de los vasos, puntos débiles y abultados en las paredes de los vasos llamados aneurismas que pueden romperse, trastornos de la coagulación, enfermedades autoinmunes y traumatismos en o el cuello. Otra cosa que vale la pena entender es que la velocidad del daño vascular, por los mismos factores de riesgo, cambia con la edad. Después de los 40 años, la acumulación de placa y la lesión endotelial como el tabaquismo, el azúcar alto o la presión alta tienden a avanzar aproximadamente el doble de rápido que en los 30. Esa es una de las razones por las que los médicos son más directos sobre el control de los factores de riesgo a medida que los pacientes avanzan en sus 40 y 50 años. Permíteme preguntarte algo. ¿Qué edad tienes ahora mismo? Tu edad cambia la rapidez con la que tus vasos responden a los mismos factores de riesgo y modifica qué causas de derrame son más probables en tu situación específica. Eso realmente importa para lo que tú y tu médico deben prestar atención. Ahora, la parte más práctica. ¿Qué haces si ya has tenido incluso uno de esos 5 episodios de advertencia, aunque te haya parecido insignificante y haya desaparecido en menos de 10 minutos?
Tienes aproximadamente 72 horas en las que aún se puede hacer mucho para prevenir un derrame cerebral completo. El objetivo no es entrar en pánico, pero tampoco desperdiciar esa ventana. Los especialistas en derrames cerebrales a menudo señalan lo importante que es no estar completamente solo después de un presunto ataque transitorio. Esto vale la pena planificarlo con antelación con tu familia y tu médico, especialmente si vives solo. Si ocurre otro episodio más grave y de repente no puedes hablar o moverte, necesitas a otra persona que pueda verlo, llamar a los servicios de emergencia y llegar a ti rápidamente. A muchas personas les resulta útil contarle a alguien cercano lo sucedido y asegurarse de que alguien pueda localizarlas fácilmente durante los próximos 2 días. Eso es algo razonable para plantearle a tu proveedor de atención médica. Las guías para derrames cerebrales también desaconsejan conducir tú mismo después de un posible AID. Perder la visión o el control de un brazo incluso por unos segundos a velocidad de autopista es potencialmente mortal para ti y para todos los que te rodean. Vale la pena hablar con antelación con tu médico sobre qué plan de transporte tiene sentido en tu situación si algo así sucede alguna vez, para que no tengas la tentación de conducir tú mismo. Comprobar la presión arterial suele ser uno de los primeros pasos en casi cualquier situación aguda. Si tú o alguien cercano puede medirla, y el número superior, la presión sistólica, es de alrededor de 180 o más, y el número inferior, la diastólica, es de alrededor de 110 o más, eso encaja con el cuadro de una crisis hipertensiva, no solo una presión arterial elevada. Una crisis así es en sí misma una fuerte señal de advertencia de derrame cerebral. Y llamar a los servicios de emergencia de inmediato es lo que suelen recomendar las guías estándar. Pregunta explícitamente a tu médico sobre este umbral para que sepas de antemano cuándo tratarlo como una emergencia. Una regla de la medicina del derrame cerebral es estricta. Nunca comiences a tomar medicamentos anticoagulantes como la aspirina, otros anticoagulantes o medicamentos similares por tu cuenta, basándote en el consejo de un amigo o algo que leíste en línea. Hay 2 tipos principales de derrame cerebral: isquémico, donde un vaso está bloqueado, y hemorrágico, donde un vaso está sangrando. Fluidificar la sangre puede ayudar en ciertas situaciones isquémicas, pero en un derrame hemorrágico puede hacer que la hemorragia sea más rápida y grande, lo que puede matar a una persona más rápidamente. La única forma de diferenciar de manera fiable es con imágenes cerebrales, generalmente una tomografía computarizada, TICI en un hospital. Ningún médico puede mirar a alguien y estar 100% seguro de qué tipo está ocurriendo sin una exploración. Así que, en lugar de automedicarte, la decisión correcta es que te evalúen y dejar que un equipo médico decida. Puedes preguntar a tu médico con antelación cómo querría que actuase si alguna vez sospechas un derrame cerebral. Mientras esperas ayuda o en el camino hacia la atención médica, la posición del cuerpo importa. Estar acostado es generalmente mejor que sentado erguido, porque ayuda al flujo sanguíneo al cerebro. Muchos médicos sugieren una posición cómoda y plana con las piernas ligeramente elevadas por encima del nivel del pecho para apoyar la circulación y facilitar el trabajo del corazón. La cabeza debe estar neutra, no doblada bruscamente hacia adelante ni echada hacia atrás, para que los vasos del cuello no se doblen. También es aconsejable evitar fumar, el alcohol o la exposición a baños o duchas muy calientes en ese momento, ya que una dilatación repentina de los vasos en una circulación ya inestable puede empeorar las cosas. Confirma esto con tu propio médico. Tener una lista escrita de todos los medicamentos que tomas regularmente, guardada en un lugar fácil de encontrar, es un pequeño paso que puede ahorrar minutos preciosos a los equipos de emergencia. Algo que muchas personas entienden mal. Si pasan 72 horas y no ocurre ningún episodio nuevo, eso no significa que estés fuera de peligro. Significa que se te dio una segunda oportunidad y aún necesitas usarla. Hay 3 evaluaciones muy razonables que puedes preguntar en tu próxima visita médica si has tenido cualquiera de estas señales de advertencia. Cada uno examina una pieza diferente del rompecabezas del derrame cerebral. La primera es una ecografía especializada de las arterias del cuello llamada ecografía duplex carotidia. A diferencia de una ecografía básica que solo muestra la estructura, la imagen duplex muestra tanto la anatomía de la arteria como la forma en que la sangre fluye a través de ella, incluyendo si la velocidad del flujo aumenta y se vuelve turbulenta en un segmento estrechado. Si la arteria carótida está estrechada en más del 70% aproximadamente por la placa, los médicos lo llaman una estenosis hemodinásicamente significativa, lo que significa que el estrechamiento es lo suficientemente grave como para perjudicar seriamente el flujo sanguíneo. En ese punto, la pregunta es menos si ocurrirá un derrame cerebral alguna vez
y más cuando ocurrirá si nada cambia. Por eso los cirujanos pueden sugerir un procedimiento llamado endarterectomía carotidia, donde abren la arteria y extirpan la placa. Suena dramático, pero en la práctica moderna es una cirugía rutinaria que salva a decenas de miles de personas de un derrame cerebral cada año. Si tienes factores de riesgo o síntomas, preguntar a tu médico sobre una ecografía carotidia es una conversación razonable. La segunda prueba es un análisis de sangre llamado hemoglobina glicosilada o HbA1c. Esta es hemoglobina ordinaria, la proteína que transporta oxígeno en tus glóbulos rojos, que tiene moléculas de azúcar adheridas. Cuanto más alto haya estado tu azúcar en sangre en los últimos meses, más hemoglobina se recubre de azúcar. Por eso esta prueba refleja tu promedio de azúcar en sangre durante unos 3 meses, en lugar de solo una instantánea matutina como una prueba de glucosa en ayunas. No puedes engañar a una buena HbA1c con un resultado de ayuno perfecto el día antes del análisis de sangre. Es especialmente buena para detectar esa zona gris llamada prediabetes, donde el azúcar ha sido lo suficientemente alta durante el tiempo suficiente para dañar los vasos. Pero nadie lo ha etiquetado todavía como diabetes. Los puntos de corte son claros: hemoglobina glicosilada por CIFT bajo, de aproximadamente el 5, 7% al 6, 7% 6, 5 o más típicamente se ajusta a la diabetes. Si nunca te has hecho esta prueba o han pasado años, es algo fácil de mencionar a tu médico, especialmente si tienes algún factor de riesgo de derrame cerebral. La tercera investigación es la monitorización Holter del ECG. En términos sencillos, un registro del ritmo cardíaco de 24 horas. En lugar de un electrocardiograma de 10 o 20 segundos en la clínica, llevas un pequeño dispositivo durante un día completo mientras realizas tu rutina normal. La razón es sencilla. Algunos problemas peligrosos del ritmo cardíaco van y vienen. Pueden aparecer 1 o 2 veces al día durante segundos y pasar completamente desapercibidos en un ECG breve. El mayor culpable del ritmo para el derrame cerebral es la fibrilación auricular o FA. En la AFA, las cámaras superiores del corazón, las aurículas, dejan de latir de manera constante y organizada, y en cambio tiemblan caóticamente, a veces a ritmos de 300 a 400 contracciones por minuto. Cuando eso sucede, la sangre no se vacía suavemente de las aurículas, en cambio se agita y se arremolina. Y en esa sangre que se arremolina, los coágulos se forman muy fácilmente. Esos coágulos pueden salir disparados del corazón, viajar hasta el cerebro y alojarse en una arteria. Esto se llama derrame cardioembólico y tiende a ser grave. Muchas personas con fibrilación auricular no sienten síntomas dramáticos, como mucho, notan palpitaciones ocasionales, aleteos breves, o lo achacan al estrés o la cafeína. La monitorización Holter es lo que detecta estos episodios ocultos. Si se encuentra AFA, existen medicamentos bien estudiados llamados anticoagulantes, que, cuando se recetan y monitorean correctamente, pueden reducir el riesgo de derrame cerebral en esta condición entre un 60 y un 70% aproximadamente. Ese no es un resultado inevitable. Es un riesgo en el que tú y tu cardiólogo pueden trabajar activamente. En retrospectiva, el derrame cerebral no es un rayo caído de un cielo despejado. Es un evento predecible que generalmente ocurre después de años de daño silencioso en los vasos y a menudo se anuncia con antelación. Ahora conoces los principales: ceguera breve en un ojo, entumecimiento u hormigueo repentino en un lado, pérdida abrupta de coordinación o un andar de borracho, alteración grave y repentina del habla, y vitíligo combinado con dolores de cabeza nuevos e inusuales. Cualquiera de estos que aparezca por primera vez, incluso si desapareces en un minuto, es una razón para hablar con un médico con urgencia y preguntar sobre esas 3 evaluaciones: ecografía dúplex, carotidia, hemoglobina glicosilada y monitorización Holter del ECG. En cuanto a la prevención, hay cosas que la investigación vincula a un menor riesgo de derrame cerebral. Mantener el azúcar en sangre en un rango saludable y detectar la prediabetes a tiempo protege el endotelio y ralentiza el crecimiento de la placa. Controlar la presión arterial con la ayuda de tu médico, no solo reducirla a toda costa, sino evitar ambos extremos, disminuye la tensión en tus vasos y reduce el riesgo tanto de derrame hemorrágico como isquémico. Dejar de fumar, con apoyo si lo necesitas, elimina un asalto químico constante a tus arterias y reduce tu riesgo de derrame isquémico en aproximadamente un factor de 2 a 4 con el tiempo. Y lo más importante que debes interiorizar: no esperes a que los síntomas cerebrales breves desaparezcan por sí solos. En el mundo del derrame cerebral, tienes unas 72 horas para actuar. Esto es lo que debes hacer después de ver este video. Si reconoces cualquiera de las 5 señales de advertencia en tu propia vida, incluso de hace meses, anótalas en un lenguaje sencillo y lleva esa lista a un médico.
No confíes en la memoria. Pregunta directamente si debes ser evaluado para ataques isquémicos transitorios y si una ecografía carotidia, la hemoglobina glicosilada o la monitorización Holter tienen sentido en tu caso. Si tienes factores de riesgo como azúcar alta, presión alta, tabaquismo o enfermedades autoinmunes, usa lo que aprendiste aquí para tener una conversación más específica con tu médico sobre la prevención del derrame cerebral, en lugar de irte con un todo pases estar bien sin números reales. Todo lo que cubrimos hoy es para tu comprensión. Tu situación es específica para ti, y usar esto como punto de partida para una conversación real con tu médico siempre será más útil que intentar manejar las cosas por tu cuenta. Si este video te ayudó a comprender un tema complejo, suscríbete y dale me gusta. Así apoyas a Vitalidad Pura a seguir compartiendo información valiosa.